Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 18 de agosto del año 2020 y esta es la transmisión número 97, ya 97, del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Recordemos que en este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos, aunque no exclusivos, pero sí representativos de la ecosfera informativa a nivel nacional. Por un lado, la narrativa de los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. Por otro lado, la narrativa de los medios de comunicación oficiales. Y por otro lado, este contenido de contraste que ponemos a tu consideración para que cada quien tome su propio punto de vista. Nuestra premisa es: no le creas a los medios tradicionales, tampoco le creas todo a los medios oficiales gubernamentales, tampoco nos creas todo a lo que estamos haciendo nosotros. Simple y sencillamente corrobora la información, contrasta y a partir de eso cada quien debe tomar su propia opinión al respecto. Es muy importante en el contexto en el que estamos viviendo, pues esto sí es una realidad. Estamos viviendo un proceso de transformación social, económico, político, institucional, histórico, cultural en nuestro país, y por ello es muy importante hacer este ejercicio crítico de contraste, de análisis sobre los acontecimientos que están a nuestro alrededor y que aparecen en la palestra nacional como narrativa importante de lo que está ocurriendo en nuestro país. Pues bueno, amigas y amigos, les agradecemos nuevamente el amable favor de su presencia. Vemos que se empiezan a conectar algunos de ustedes. Buenas noches, Edna Martínez Mendieta, Ángeles Dávalos, Maru Belpe. Ángeles Dávalos nos dice: evitar la infodemia, crear un criterio propio pero con la información completa. Y por otro lado también acostumbrarnos a este ejercicio de contraste. Veo en la narrativa, sobre todo de los opositores. Buenas noches, maestro José Luis Contreras, que se incorpora a la transmisión. Bienvenido, gracias por acompañarnos. En la narrativa de los opositores, tanto en la esfera política, en la esfera informativa tradicional, en algunos pequeños sectores de nuestra sociedad, mucho encono, mucho enojo, mucha diatriba sin sentido, poca propuesta, poco análisis, poca reflexión, poca visión de lo que se quiere contrastar como proyecto de país y de sociedad en este México en el que nos encontramos en pleno siglo XXI y en pleno, insisto, proceso de transformación social, político, económico, cultural. Eso no lo podemos negar, y por eso también a veces vemos precisamente a estos círculos de la sociedad mexicana que históricamente estaban encumbrados, que históricamente estaban alineados con el poder, o que simple y sencillamente eran indiferentes a las problemáticas sociales en distintos niveles, pues hoy algunos de ellos con mucho encono, pero también con un sinsentido. Nuestro país necesita una oposición, pero una oposición madura, a la altura de las circunstancias. Por favor, súbanse al escenario, acá los estamos esperando. Buenas noches también, se incorpora Susana Velázquez, por aquí veníamos también a Moni Martínez, me parece, no aparece aquí la notificación. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Van Retana Vaz por aquí también. Pues bueno, vamos a iniciar a comentar, como de costumbre, los contenidos que tenemos preparados para ustedes, y a partir de ello vamos avanzando en la revisión de las notas. Ángeles Dávalos: y también muchas ofensas, nos dice, cuando ya no hay argumentos. Pues de hecho, lo interesante es eso, y qué bueno que se menciona. Vienen primero las ofensas, lo cual nos indica que no hay un solo argumento. Lo que sí hay mucho encono, sin sentido, expresiones terribles de clasismo, de racismo, de odio, de intolerancia,
y lamentablemente ustedes lo habrán vivido, amigas, amigos, hasta en nuestra propia casa tenemos a veces, o nuestras propias familias tenemos algunos personajes, Dios, qué barbaridad, con ellos crecimos, bueno, ojalá y se compongan, y bueno, vamos a tratar de hacer el esfuerzo de que enderecen el camino. Bueno, pues dicho lo anterior, amigas y amigos, vamos a comentar el primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes, es el hashtag Supercampo Mexicano, y es que en los días recientes se dio a conocer la extraordinaria producción del campo mexicano, un sector históricamente abandonado por los gobiernos anteriores, los llamados gobiernos neoliberales, un campo depredado, saqueado, entregado a mafias de grupos políticos, como el caso de Antorcha Campesina. Pues resulta ser que en medio de la pandemia el campo mexicano saca la cabeza por nuestro país. Hay un superávit extraordinario en relación a las importaciones, lo cual nos habla de que el ingreso en este contexto de la pandemia, en el caso de la producción agrícola, no decreció, al contrario, fue un incremento verdaderamente relevante. Se disminuyeron las importaciones, es decir, ya estamos produciendo más lo que consumimos a nivel nacional, pero también estamos exportando, y han bajado las importaciones de productos agrícolas, lo cual nuevamente indica que es un acierto absoluto los programas de apoyo a los pequeños y medianos productores, la entrega de recursos directos a los productores del campo mexicano por parte del gobierno federal, los programas como Sembrando Vida, que están precisamente coadyuvando a recuperar la actividad económica, a fortalecerla en un sector históricamente olvidado pero fundamental. Nos preocupa la producción de alimentos, pues volteemos a ver al campo y volteemos a ver qué es lo que está haciendo el campo por nosotros. Un sector incluso de la sociedad también históricamente discriminado, marginado, los campesinos mexicanos, las familias de campesinos mexicanos, pues ahí están. Ellos no han parado, incluso en el marco de la pandemia, están sacando la cabeza, están incrementando la producción, están generando que llegue el alimento a nuestras mesas, a nuestras casas, y bueno, por ello decimos hashtag Supercampo Mexicano. Vamos a comentar la información al respecto. El siguiente contenido que tenemos etiquetado es el hashtag Coronavirus refresquero, y es que hoy se dio a conocer nuevamente, como ha ocurrido en los últimos días, los lamentables indicadores de consumo de refresco a nivel nacional. Somos los primeros consumidores en el mundo de la industria refresquera, y esto evidentemente por el alto índice de azúcar, de calorías en estas bebidas refresqueras, pues está generando desde hace varios años una terrible pandemia, incluso que ha generado muchas más muertes que las que lamentablemente han ocurrido con el coronavirus. Las muertes a nivel anual por diabetes, por hipertensión, por cáncer, por obesidad en nuestro país son impresionantes, y esto está asociado al consumo de comida chatarra y particularmente de el consumo excesivo de bebidas, las refresqueras como la Coca-Cola, entre otras. Así que cuidado con esto, con esta información, amigas y amigos, porque es poco relevante en los medios tradicionales de comunicación, y ahorita, en este momento que estamos hablando de una pandemia como el coronavirus, vuelve a cobrar relevancia, porque precisamente el principal número de muertes que han ocurrido en nuestro país derivado de la infección por el COVID-19 tienen que ver con los problemas de salud que se han generado históricamente en nuestra población por políticas de salud y de educación pública irresponsables de los anteriores gobiernos en materia precisamente de diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión, padecimientos cardiovasculares. Y bueno, esto evidentemente pone a la gran mayoría de nuestra población en una franca situación de vulnerabilidad. Con todo ello, la pandemia ha sido atendida, ha sido controlada, y vamos a comentar la información al respecto porque también hay indicadores importantes en ese sentido que se han ido consolidando en las últimas semanas. Pero no perdamos de vista, amigas y amigos, hashtag coronavirus refresquero. Ese es el coronavirus más peligroso que está viviendo nuestro país.
Vamos a comentar la información. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Terremoto Lozoya, y es que han seguido dándose a conocer información, datos, confesiones, nombres de los involucrados en los sobornos de Odebrecht y también de la aprobación, los sobornos para la aprobación de la reforma energética del sexenio pasado. Sí, esa que nos vendieron como la panacea, esa que nos vendieron con la mentira de que Pemex se había secado, que ya no había nada que extraer, que ya no era negocio extraer petróleo. Sí, esa que nos vendieron como la revolución económica para nuestro país y que seguimos esperando, pero no nos queda claro en dónde iba a estar la mejora. Pues resulta ser que siguen saliendo los nombres. Lozoya, el testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, sigue dando información. Ha surgido un video que ese no se ha definido con claridad si se filtró de los videos que Lozoya ha presentado a la Fiscalía General de la República, pero un video donde nuevamente se comprometen a funcionarios, sobre todo ligados al Partido Acción Nacional, evidenciados en la recepción de estos sobornos, de este dinero, para verte la cara a ti, a mí, sí, a todas y todos los mexicanos, haciendo negocios con el futuro de la energía en nuestro país, con el patrimonio nacional, con los recursos naturales, haciendo negocios para ganar campañas presidenciales como la de Peña Nieto, y sobre todo haciendo negocios con empresas extranjeras en detrimento, en agravio del interés nacional y de las arcas públicas. Por eso decimos hashtag Terremoto Lozoya, porque vaya que está temblando y vaya que se está desquebrajando la llamada cleptocracia de nuestro país. Sí, esa que gobernó nuestro país durante 40 años, saqueando y entregando los recursos de todas y todos los mexicanos a intereses financieros oligárquicos nacionales e internacionales. Vamos a comentar la información al respecto. Y el cuarto contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Empresariado con Visión Social. Se ha tratado de instaurar en la narrativa de los medios tradicionales de comunicación una especie de odio de los simpatizantes y de los propios integrantes del gobierno federal en relación a la clase empresarial. Nada más lejano de la realidad, nada más absurdo, nada más carente de fundamento. Lo que se ha reclamado históricamente es la visión social que deben de tener todos los emprendedores, que deben de tener todos quienes se han beneficiado, sí con su trabajo, sí con su esfuerzo, pero también con la utilización de la mano de obra de los mexicanos, con el conocimiento de los mexicanos y sobre todo haciendo negocio a partir de la generación de servicios, infraestructura, la explotación de los recursos naturales en nuestro país. Debe de haber un beneficio de regreso, y eso es lo que lamentable no hemos visto. La oligarquía empresarial, la clase empresarial en nuestro país es una clase empresarial que no está acostumbrada a competir, que está acostumbrada a ligarse al poder y a partir de ello generar jugosas ganancias, y pocos son los beneficios que regresan a la población. En ese sentido, la visión social del empresariado es fundamental, y a partir de la relación que los principales empresarios de nuestro país están teniendo con el actual gobierno federal, parece que empieza a entenderse esta idea, parece que empieza a venir de regreso un poco de lo mucho que han obtenido de nuestro país, muchas veces a manos llenas, muchas veces con condiciones ventajosas, de poca claridad, de poca transparencia o incluso de amiguismo, de relaciones con el poder absolutamente malsanas y corruptas. Pues bueno, vamos a comentar el caso de uno de los empresarios mexicanos más emblemáticos de nuestro país, el caso del ingeniero Carlos Slim, quien ha dado la pauta para este sector empresarial para decir: es momento de regresar, es momento de retomar la visión social perdida del empresariado mexicano, de volver, coadyuvar, participar, colaborar
no solo con el gobierno federal, particularmente con el pueblo de México. Es momento de pagar las deudas, es momento de retribuir un poco de la riqueza obtenida, y parece ser que algunos, como el caso de Carlos Slim, lo están empezando a entender. Vamos a ver este extraordinario artículo escrito por el periodista e investigador Jorge Cepeda Patterson, que reflexiona al respecto, y por eso decimos hashtag empresariado con visión social. Ese es el empresariado que todos y todas necesitamos. No rechazamos a los empresarios, no rechazamos a quienes obtengan dinero y ganancias bien habidas. Lo que rechazamos es las actitudes ventajosas, desleales, no competitivas, corruptas, mafiosas y que dan la espalda a el interés de la mayoría de la población. Hashtag empresariado con visión social. Y finalmente el contenido acostumbrado, hashtag agenda me canso ganso, la agenda presidencial. Pues con esto, amigas y amigos, comenzamos. Buenas noches, Susana Velázquez, Vaner Retana Vaznar, Nieto, Ángeles Dávalos nos dice Carlos Slim contra Claudio X González. Es un contraste interesante. ¿Qué dice uno? ¿Qué dice el otro? Sobre todo, ¿qué hace uno o el otro al respecto? Pues bueno, vamos a iniciar con la información, amigas y amigos. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias del periódico El Economista, publicado el día 14 de agosto, y está firmado por el periodista Roberto Morales, corresponsal del medio. La nota se titula Brilla el campo en medio de la pandemia. Las exportaciones crecieron 4.2% a 20.683 millones de dólares y las importaciones bajaron 2.6% a 13.222 millones respectivamente, lo que impulsó 19% el saldo positivo. Superávit comercial marca récord en el mes de junio por el campo mexicano. En medio de la pandemia por el COVID-19, la balanza comercial de productos agroalimentarios de México registró un incremento en el primer semestre de este año de 19%, lo que equivale a un superávit récord para el periodo de referencia de 7.462 millones de dólares, informó la Secretaría de Agricultura. De acuerdo con estadísticas del Banco de México, la dependencia federal indicó que las ventas agroalimentarias al exterior tuvieron un repunte de 4.26% interanual para ubicarse en 20.683 millones de dólares. Por un lado, en el ámbito agropecuario, las ventas por 10.142 millones de dólares, un crecimiento de 1.31% a tasa anual, lo que contribuyó a un superávit en su balanza comercial por 3.102 millones de dólares. Los productos agroalimentarios mexicanos con mayor demanda en los mercados internacionales son la cerveza, el agua, con ventas de más de 2.000 millones de dólares al primer semestre del año, el aguacate 1.858 millones, 805 millones, tomate 1.398 millones de dólares, tequila y mezcal 1.042 millones de dólares, azúcares y confitería 949 millones de dólares y pimientos y chiles por 873 millones de dólares. Respecto a los aumentos más relevantes en exportación durante este periodo, destacan el trigo con incremento de 115.68%, carne de porcino 43.3%, el maíz 39.13%, café 22%, cebolla y ajo 21.65%, el aguacate 20.96%, el tomate 18.64%, productos de panadería 14.69% y tequila y mezcal 11.57%. A la inversa, las importaciones agroalimentarias disminuyeron 2.56% a tasa anual, lo que equivale a una reducción de 347 millones de dólares para ubicarse en 13.2 millones de dólares. En términos mensuales, las exportaciones agropecuarias, amigas y amigos, en este periodo registraron un incremento de 31.5% interanual durante junio, lo que representa ventas por 1.737.9 millones de dólares.
1.737.9 millones de dólares, perdón, corrijo, 1.737.9 millones de dólares. Este es el incremento mensual y esto hay que recuperarlo. Más alto en lo que va del año, producto de la dinámica exportadora del sector agropecuario y la demanda de los productos mexicanos en los mercados internacionales, afirmó la Secretaría de Agricultura. A nivel producto, el incremento en junio más importante que se registró fue el del jitomate, con un avance a tasa anual de 78.6%. Le sigue el ganado vacuno con 53.8%, el pimiento 48%, aguacate 44.9% y legumbres y hortalizas frescas 38.7%. En el primer semestre del año, el sector primario fue el único que mantuvo una tendencia positiva, reflejada en un ligero crecimiento de 0.3% en su Producto Interno Bruto a tasa anual. De acuerdo con el gobierno federal, con respecto al aumento de la productividad agrícola, las políticas específicas incluyen la consolidación de la producción en unidades más grandes, la expansión del Sistema Nacional de Riego y mayor disponibilidad de crédito para los agricultores y coberturas patrocinadas por el gobierno para cubrir los riesgos que afectan a los productos agrícolas. Por último, sobre la mejora del nivel de vida de la población rural, el gobierno afirma tener una política de revisión de los precios agrícolas para asegurar que estos precios no caigan por debajo del costo de producción. Y bueno, amigas y amigos, esto es una muy buena noticia para nuestro país, para la economía, para el sector rural, agrícola, para el sector productivo, para la movilización de las mercancías que se producen en el campo mexicano y sobre todo para la recuperación de este sector productivo tan importante, olvidado por décadas y décadas en nuestro país, y hay que decirlo, está sacando la cabeza por todas y todos los mexicanos en medio de la pandemia. Gracias al campo mexicano no nos quedamos sin alimentos, pero además han producido de manera extraordinaria para incrementar las importaciones y garantizar con ello también el consumo interno, lo cual nos habla nuevamente del acierto de las políticas del actual gobierno federal en materia de apoyo a los productores agrícolas, el apoyo directo, no a través de intermediarios, no a través de asociaciones que lucran con los apoyos al campo y que se quedan con la mayoría de los recursos, como el caso de Antorcha Campesina y algunos otros organizaciones de carácter porril de esta naturaleza. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos el primer contenido del día de hoy. Hashtag Supercampo Mexicano. El siguiente contenido lo tenemos etiquetado con el hashtag COVID refresquero y esta nota la recuperamos del portal internacional de noticias de la BBC News Mundo, en este caso para América Latina. La nota fue publicada el día de ayer, 17 de agosto, y está firmada por Marcos González Díaz, corresponsal de BBC News Mundo en México. La nota se titula Refrescos en México. Chiapas, el estado de México donde el consumo de refrescos es 30 veces superior al promedio mundial. Repito, Chiapas, uno de los estados mexicanos más pobres de nuestro país, el consumo de refrescos es 30 veces superior al promedio de consumo mundial. Esta es una nota terrible y que poco se aborda en los medios tradicionales de comunicación, que poco se habla de lo impacto que tiene en cuanto a el tema de las sequías, la falta del líquido, del agua para las comunidades donde se instalan las refresqueras, pero además el impacto terrible que esto genera en la salud de la población, desde los niños, los jóvenes, los adultos mayores, y cómo esto está claramente asociado a la situación de mayor vulnerabilidad de nuestra población sobre una pandemia, sobre una enfermedad como lo es el caso del coronavirus. Vamos a comentar la información. ¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? Con esta comparación, el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell, volvió a poner hace unos días sobre la mesa una realidad visible en casi cada hogar y tienda del país. Y esto, vaya que les enojó a las refresqueras, a la industria de la comida chatarra, se le fueron encima con campañas verdaderamente infames, financiadas en los medios tradicionales de comunicación para golpear al subsecretario y también a la estrategia del gobierno mexicano en materia del cuidado de la salud y sobre todo en el marco de la pandemia. El impacto de la población
es verdaderamente terrible. México es el lugar donde más bebidas azucaradas se consumen en el mundo. Repito, en general, ya dimos el dato de uno de los estados, pero en general nuestro país es el país en donde más consumo de bebidas azucaradas se tiene en todo el mundo. En todo el mundo. De ahí vamos dimensionando los problemas de salud que enfrentamos, el número impresionante de muertes que se presentan año con año por este tipo de problemas, por el consumo de estas bebidas y el consumo de comida chatarra, y de eso nadie comenta nada. Pero vamos a ver qué más podemos encontrar aquí. El impacto en la población es alto. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, cada año más de 40,000 muertes en el país, un 7% del total, son atribuibles al consumo de estas bebidas por aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, dijo el subsecretario. A ver, cada año ocurren más de 40,000 muertes asociadas al consumo de este tipo de bebidas en nuestro país. Y esto lleva ocurriendo décadas, amigas y amigos. Cuando la televisión, la radio, la prensa, la clase política mexicana, que hoy grita diatribas sin ton ni son en contra de las autoridades de salud de nuestro país, ¿cuándo se pronunciaron al respecto? Nada más, si hacemos la cuenta promedio, en 10 años pudieron morir alrededor de 400,000 personas o más por el consumo de estas bebidas, y nadie dijo nada. Y en el Congreso mexicano se pasaron por el arco del triunfo iniciativas de salud pública que debieron de contener el consumo de estas bebidas azucaradas en nuestra población, sobre todo en nuestros niños. Y nadie dijo absolutamente nada. Esa es la hipocresía que hay que identificar y denunciar con estos verdaderos mercenarios del micrófono, de los medios de comunicación, y también la clase política hipócrita que gobernó este país y que jamás hizo nada al respecto por contener esta terrible pandemia que tiene décadas acechando la salud de nuestro país. La obesidad, la diabetes, el cáncer, la hipertensión asociada al consumo de este tipo de bebidas y en general de la llamada comida chatarra. Por esto ya conocido y extendido hábito alimenticio de los mexicanos despertó aún más preocupación en tiempos de la pandemia del coronavirus, ya que la mayoría de los más de 50,000 fallecidos tenía diabetes, hipertensión u obesidad, alguna de estas enfermedades o incluso 3 de estas enfermedades. Entonces, evidentemente esto pone a México en una situación de alta vulnerabilidad. México es el país que sufre la mayor mortalidad de adultos jóvenes por COVID-19 porque afecta a personas con este tipo de enfermedades crónicas que se las ha causado este modelo de alimentación que predomina en México desde hace más de 30 años. Esto es verdaderamente lamentable, amigas y amigos. Es lo que se llama la comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas, que son verdaderamente generadores de esta epidemia en una gran proporción, agregó. Muertes por COVID-19 según comorbilidad. Fíjense, de las más de 50,000 muertes que se han acumulado en nuestro país por el padecimiento del coronavirus, casi la mitad, 43.9%, están asociadas a el padecimiento de hipertensión. 37.9% asociadas a diabetes, 24.5% a obesidad y 8.07% a tabaquismo. ¿Cuáles han sido las políticas públicas? La responsabilidad social de los medios de comunicación durante los últimos 30 años para combatir estos problemas de salud asociados a la comida chatarra, a los refrescos que anuncian todos los días, incluyendo en las barras infantiles de contenidos en nuestro país. ¿Qué han hecho los medios de comunicación al respecto? ¿Cuándo han denunciado este problema? Las implicaciones de estos productos en la salud de todas y todos los mexicanos. ¿Qué hicieron los secretarios de salud de los sexenios anteriores, ahora que están muy preocupados por la pandemia? ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores para erradicar estos problemas que están asociados y que sí eran su responsabilidad en materia de políticas de salud pública, políticas educativas a nuestros niños, a nuestros jóvenes,
para erradicar el consumo de comida chatarra y de refrescos y poder erradicar o disminuir de manera significativa estos problemas de salud que a la postre además son muy costosos para el sistema de salud pública en nuestro país. ¿Qué hicieron al respecto? Absolutamente nada. Son unos hipócritas impresentables. Lo que hoy estamos viviendo como consecuencia de las muertes por el coronavirus está claramente relacionado con estos padecimientos de salud crónico-degenerativos que fueron permitidos por políticas de salud y educativas públicas irresponsables, que no informaron, que no sensibilizaron y que no previnieron a la población de que el consumo de esos productos están impactando y los están dejando vulnerables. Quiero ver cuántos de los que fuman como chacuacos han dejado de fumar durante este contexto de la pandemia. Se han de ver muy bonitos, muy bonitas con su tapabocas, bajándosele cada vez que le dan una fumada a su cigarro. ¿Cuánto han dejado de comer carbohidratos durante esta pandemia? ¿Cuánto han dejado de consumir azúcares durante esta pandemia? ¿Cuánto han hecho de ejercicio durante esta pandemia en contraste con lo que no hacen? ¿Y cuánto ha incentivado los medios de comunicación hábitos saludables en relación a estas enfermedades y a evitar el consumo de estos productos chatarra en el contexto de la pandemia? No lo hicieron durante los 30 últimos años. ¿Qué han hecho en este momento? Absolutamente nada. Son unos auténticos hipócritas y lucradores de la tragedia de salud pública que se está viviendo en nuestro país por intereses económicos, intereses políticos verdaderamente impresentables. Esa es la realidad. Por otro lado, amigas y amigos, pese a que las autoridades de México, donde la diabetes es la segunda causa de muerte y que tiene la segunda mayor tasa de obesidad del mundo, están tomando medidas para reducir la ingesta de estos productos. El impuesto que se gravó a sus precios en 2014 sería una de las primeras medidas, pero absolutamente insuficiente, porque no hay una política constante, una campaña de información, no hay contenidos en las escuelas que prevengan, que sensibilicen a la población de estos aspectos. Por otro lado, tenemos el récord mundial de consumo. Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT, Chiapas es la región del mundo donde más se bebe Coca-Cola, el refresco favorito de los mexicanos. Sus productos representan más del 70% del consumo nacional de bebidas azucaradas embotelladas, según la organización El Poder del Consumidor. El CONACYT se basa en un estudio que muestra cifras verdaderamente impactantes, como que el consumo medio por persona en este estado del sur de México es 5 veces superior al del resto del país y 32 veces más que el promedio mundial. Por otro lado, el 3% de niños menores de 6 meses, sus madres les dan Coca-Cola. En un momento que solo deben tomar leche materna, destaca Arana entre las conclusiones más destacadas de una investigación en la que participó en 2016. Organizaciones locales como el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos, que Arana dirige, apuntan como causas de este consumo desmedido las agresivas prácticas comerciales de las refresqueras y a la fácil accesibilidad de sus productos en la zona. Coca-Cola es el producto más disponible en los altos de Chiapas. Uno tiene que caminar más distancia para comprar tortillas o cualquier cosa. La cantidad de puntos de venta es excesiva, sin ningún control y con precios reducidos hasta el 30%, dice Arana. La disponibilidad y publicidad de algo tan barato es tan grande y omnipresente en Chiapas ante poblaciones vulnerables que han creado una adicción que se ve como necesidad. Fíjense ustedes el aspecto. Y por otro lado, un dato muy importante: refrescos en lugar de agua. Chiapas es el estado de México que concentra mayor tasas de personas viviendo en situación de pobreza, 76.4%, según un estudio de 2019 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Pese a ser una de las zonas del país con mayores recursos hídricos naturales, la falta de acceso a agua potable en regiones de los altos de Chiapas es también considerado uno de los motivos de que se beban tantos refrescos. ¿Y por qué falta el agua? Por ello, y ante la carencia de agua en el municipio, el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas solicitó este año a la Comisión Nacional del Agua que revocara la concesión otorgada a la planta de
Coca-Cola para extraer agua de 2 pozos de la zona para sus operaciones. O sea, también es un círculo vicioso. No solo es la publicidad invasiva, exponencial, la distribución masiva del producto, sino que además se consume el recurso hídrico, se consume el agua potable de las comunidades. La gente no tiene agua para beber, le queda una sola opción, o pocas son las opciones que le quedan. El caso del refresco, lo cual a su vez está generando que los niños desde el primer año de vida estén consumiendo refresco, los jóvenes lo estén haciendo, los adultos mayores, y esto pues está impactando de manera brutal en sus condiciones de vida, en su salud, en sus posibilidades de desarrollo óptimo, y obviamente esto los deja vulnerables frente a cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el caso del coronavirus. ¿Cuál es la solución? BBC Mundo solicitó una entrevista con las autoridades de salud de Chiapas para conocer qué iniciativas pusieron en marcha para reducir el consumo de refrescos y la comida chatarra en la entidad, pero no obtuvo respuesta. Tanto Page como Arana critican la ausencia de medidas a nivel estatal, pero sí reconocen el valor de algunas acciones del gobierno federal actual, en el que ven un cambio respecto a la postura de administraciones anteriores ante el poder económico de estas grandes empresas. Aquí vemos que empieza a haber un replanteamiento de las políticas de salud pública a nivel federal en contraste con los gobiernos anteriores, lo cual evidentemente está generando una reacción violenta de las refresqueras que están pagando campañas en los medios masivos de comunicación para golpetear a las políticas de salud pública del actual gobierno federal. Esto no hay que perderlo de vista. Estaban muy calladitos y muy contentos, incluso patrocinaban las campañas presidenciales de los expresidentes, valga la redundancia, a cambio precisamente de que sus intereses no fueran tocados en el Congreso y ellos pudieran seguir vendiendo sus productos sin importar el impacto en la salud pública. Bejejin, buenas noches. Nar Nieto, por aquí alguien con signos japoneses o chinos. Buenas noches igualmente. Nec López, saludos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos todos. Pues bueno, en ese sentido, amigas y amigos, es importante reconocer los nocivos efectos de los alimentos ultraprocesados, así como los refrescos, en la salud. Y finalmente diríamos, estamos, como dice aquí la nota, estamos marcando la diferencia con nuestras acciones voluntarias para reducir el consumo de azúcar de las bebidas a través de nuestro esfuerzo por innovar, reformular y ofrecer proporciones más pequeñas, a la vez que se asegura que la industria en México redujo un 11% el contenido calórico de sus productos desde 2014 y tiene la intención de rebajarlo en un 20% más para 2024. Pero esto en cuanto a algunas de las refresqueras. Lo cierto es que Page, una de las organizaciones civiles que analizan el problema en aquella región del país, se muestra pesimista sobre el futuro. No tengo ninguna esperanza, platico con la gente en las comunidades y no apunta a ninguna solución, de no ser que aumente el precio de los refrescos desorbitadamente o que haya menor disponibilidad en las tiendas. Tiene que haber un proceso de desarticulación de estas industrias porque por mucho que se quejen, creo que la única forma es cancelar esos productos. Fíjense, no se trata incluso de que vendan los productos dietéticos o los refrescos dietéticos, que a la postre las sustancias que se utilizan son aún más nocivas o dañinas para el hígado, para los riñones y para el organismo en su conjunto. Son auténticos venenos, la llamada Coca Cero, la Coca Light. Pero por otro lado también, de lo que se trata aquí es de que se empiece a incentivar en las escuelas. Por eso es una buena noticia la materia, el curso de vida saludable, de comida saludable, de hábitos saludables, de vida sana, que se empiece a incentivar desde los niños, desde los jóvenes, para que identifiquen
qué es lo que pueden comer, qué es lo que deben de consumir en cada etapa de la vida, cuáles son los hábitos saludables que garanticen una vida sana en los diferentes momentos de su desarrollo. Por otro lado, campañas en los medios de comunicación que informen a la población sobre lo que está pasando en su salud con esta comida chatarra, que se dé a conocer, así como dan a conocer día a día, ya van tantos contagios, ya van tantos muertos por el coronavirus, ya van tantos enfermos de diabetes, ya van tantos fallecidos por hipertensión, ya van tantos fallecidos por cáncer o obesidad. ¿Derivado de qué? De que están comiendo y bebiendo porquerías la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos, y que eso se ha permitido por décadas. Por supuesto, las autoridades mexicanas tienen que hacer su tarea, legislar en la materia, regular. Ya el caso de Oaxaca, el caso de Tabasco han dado el ejemplo, ya están legislando y ya han logrado la prohibición de la venta en escuelas y desde luego en los alrededores, o incluso la venta de refrescos a los menores de edad, a los niños, a los jóvenes. Eso es muy importante, porque también la prohibición, así como la educación, la conciencia, la sensibilización, paulatinamente nos va a llevar a hábitos más saludables, a una población más sana, más fuerte, menos vulnerable a cualquier tipo de enfermedad como la que estamos enfrentando ahora con el coronavirus. Y por otro lado también a que los productos alimenticios, a las bebidas que se ofertan en el mercado nacional e internacional y que son de consumo en nuestro país, pues sean de calidad, que sirvan a el organismo y la salud de la gente, y que no sean en detrimento, que a la postre sean costosas, no solo en pérdida de vidas, que es lamentable, sino también costosas en materia de los recursos que se destinan a las instituciones de salud, ¿no? En otra emisión vamos a hablar al respecto, porque es verdaderamente exorbitante la cantidad de recursos que se absorben por este tipo de padecimientos, que se pueden prevenir por hábitos saludables, los recursos que se absorben en las instituciones de salud pública. Si prevenimos, esos recursos se pueden utilizar en otros sectores del ámbito de la salud o del ámbito de la educación, de servicios para todos los mexicanos, y sobre todo frente a enfermedades como las que estamos enfrentando, pues no vamos a tener tanta vulnerabilidad como la que se está viviendo en estos momentos. Pues bueno, amigas y amigos, nos extendimos un poco, pero vale la pena cerrar esta nota con la información actualizada por parte de este esfuerzo extraordinario que hacen científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Centro GeoInt y Data Lab de la Universidad Nacional Autónoma de México, para ofertarnos información fidedigna, no manipulada, toqueteada, distorsionada con fines políticos, económicos, como está ocurriendo lamentablemente en los medios masivos de comunicación en nuestro país. Al momento, al día de hoy, el estimado de casos positivos es de 567,210. El estimado de defunciones es de 59,680 y el estimado de casos activos es de 39,656. Los confirmados son 531,239 casos confirmados, negativos 584,293, es decir, que al momento se han hecho más de 1,100,000 pruebas en nuestro país para detectar la enfermedad. Sospechosos 81,175, defunciones confirmadas por coronavirus 57,774, recuperados 363,307 pacientes recuperados y alrededor de 27,387 casos activos en un país de alrededor de 130 millones de habitantes. Esa es la manera de contextualizar la información. Somos 130 millones de habitantes. Las cifras representan porcentajes en realidad mínimos respecto de el grueso de la población nacional, pero desde luego, dadas las condiciones de salud pública en nuestro país,
no debemos de bajar la guardia porque evidentemente un sector importante de la población es vulnerable y puede desarrollar la fase grave de la enfermedad precisamente por padecer alguna de estas enfermedades crónico-degenerativas que ya señalamos. 47.26% de los casos son mujeres, 52.74% hombres, hospitalizados 26.15%, ambulatorios 73.8%, 19.7 pacientes presentaron hipertensión, 18.5 obesidad, 15.9 diabetes, 7.1 tabaquismo, en este caso de los porcentajes de casos confirmados. Esas son las cifras reales y también aquí está la gráfica de casos confirmados que indican que desde agosto, el 12 de agosto de este año, empezó a contenerse el número de contagios confirmados y tenemos ya una estabilización de estos casos desde el día 14 de agosto al día de hoy, 18 de agosto. Los casos se han mantenido estables. Algunos medios de comunicación han señalado que se trata de la disminución de aplicación de pruebas. Pues ninguna disminución. Hay menos pruebas porque hay menos número de personas que presentan síntomas y menos número de personas confirmadas con la enfermedad del coronavirus. Aquí hay una clara estabilización, es decir, aquí empieza a ocurrir ya en las últimas 2 semanas el aplanamiento de la curva de contagio, y esto es una buena noticia, pero también nos habla de que ha surtido esfuerzo las medidas de prevención dictadas por las autoridades de salud, ha surtido esfuerzo el trabajo extraordinario de los profesionales de la salud mexicano, ha surtido esfuerzo la disciplina de la población que ha observado las medidas de sanidad, las medidas de prevención de contagio y sobre todo que ha surtido esfuerzo a pesar de las campañas de desinformación y golpeteo político, ha surtido efecto el esfuerzo de todas y todos los mexicanos para poco a poco salir de esta crisis sanitaria. En medio de eso, como ustedes saben, también se ha anunciado que México y Argentina fabricarán conjuntamente la vacuna en contra del coronavirus, que se va a extender para su aplicación, como lo planteó el gobierno mexicano ante la Organización de las Naciones Unidas, a toda Latinoamérica, y la expectativa es que haya acceso universal para todo el planeta, para todos los habitantes del mundo. Rusia ha anunciado que ya tiene aprobada su vacuna y el presidente de nuestro país ha señalado que están abiertos, hay presupuesto para la compra de vacunas y se está a la espera de quien produce la vacuna más rápidamente, pero sobre todo de manera más segura, más confiable, para con ello realizar las compras y garantizar de manera gratuita la campaña de vacunación universal en nuestro país contra el coronavirus. Esto ya es una realidad, se ha anunciado, hay un esfuerzo extraordinario de la Fundación de Carlos Slim, precisamente en conjunto con la Universidad de Oxford, con la farmacéutica AstraZeneca. La Fundación Carlos Slim va a dar el capital de inversión inicial, el cual será evidentemente recuperado a la compra de las vacunas por parte de los gobiernos, en el caso nuestro, el caso del gobierno mexicano, los gobiernos que adquieren las vacunas, el gobierno mexicano, el gobierno argentino ha levantado inicialmente la mano, y esto pues es una muy buena noticia. Por más que la oposición moralmente derrotada se pare de cabeza y quiera dar de pataletas y decir que todo está mal, que nada se ha hecho bien, que esto es verdaderamente una tragedia, lo cierto es que se ha avanzado con disciplina, con organización, con planeación estratégica, y poco a poco se está viendo la luz al final del túnel. Así que buenas noticias, amigas y amigos. Cerramos este contenido, nos extendimos un poco, ya estamos al cierre de la emisión. Buenas noches, Lore TL, Patricia Sáenz Guevara, que se incorpora en la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos.
Vamos con el tercer contenido del día de hoy. Esta nota la recuperamos del portal de noticias La Izquierda Diario, y esta nota está publicada por el colega, el maestro Arturo Méndez, miembro de la agrupación magisterial y normalista Nuestra Clase, que escribe el día de hoy, martes 18 de agosto, para el portal del medio La Izquierda Diario, este medio alternativo de información. La nota se titula Caso Lozoya, más panistas involucrados en la trama de corrupción, hashtag Terremoto Lozoya. Entre los implicados en la amplia trama de corrupción que se va destapando conforme avanza el caso Lozoya, destaca una creciente lista de panistas. En su columna de La Universal de este lunes, Salvador García Soto revela información sobre los peritajes e investigaciones que se realizan sobre las pruebas entregadas por Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República, entre ellas un video con 16 horas de grabación. Según las fuentes del periodista, Lozoya exhibe a varios panistas que fungían como diputados y senadores durante los años en que fueron aprobadas las llamadas reformas estructurales en el sexenio de Peña Nieto, particularmente relacionados con sobornos para la aprobación de la reforma energética. Se señala a senadores panistas de la anterior legislatura, de la legislatura número 62, como el caso de Roberto Gil Suart, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Mariana Gómez del Campo, todos ellos cercanos dentro del círculo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, nada más y nada menos. Bueno, Mariana Gómez del Campo, sobrina del expresidente, Roberto Gil Suárez, hombre de todas sus confianzas, Javier Lozano, quien fuera secretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, nada más y nada menos que estos personajes. También saldrá a decir el expresidente que nada sabía de lo que hacían sus correligionarios. También saldrá a decir que niega categóricamente cualquier imputación que se le haga al respecto. Bueno, también salen a relucir los nombres de Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, y de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, ambos del PAN, quienes formaban parte de la Comisión de Energía del Senado, la que aprobó los dictámenes de la reforma energética. Buenas noches, Palafox Catherine, bienvenida, gracias por acompañarnos. Sí, quienes formaban parte de la Comisión de Energía del Senado, la que aprobó los dictámenes de la reforma energética y presuntamente fueron sobornados por la empresa brasileña Odebrecht. Pero estos políticos de Acción Nacional no son los únicos. Desde sus primeras declaraciones en México, Emilio Lozoya mencionó al expresidente Felipe Calderón junto al expresidente priista Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda Luis Videgaray Caso, imputados por su involucramiento en negociaciones y la autorización de contratos con la empresa de Marcelo Odebrecht. Posteriormente, Lozoya habría entregado 52.380.000 pesos a legisladores panistas para que aprobaran las reformas del Pacto por México cuando la Cámara de Diputados estaba presidida por Ricardo Anaya. ¿Le suena? ¿Le suena? Ricardo Anaya, candidato a la presidencia del PAN en 2018, quien habría recibido 6.8 millones por aprobar estas reformas. Otros panistas beneficiados habrían sido los legisladores Ernesto Cordero, también exsecretario de Economía de Felipe Calderón, y José Luis Lavalle Mauri. Según el testigo colaborador Emilio Lozoya, cuando era director de Pemex, recibió de Odebrecht 3.15 millones de dólares que fueron usados para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. Sí, esa campaña que nada más y nada menos que el INE, presidido por Lorenzo Córdoba Vianello, calificó de impoluta, de absolutamente legal. Fíjense lo que son las cosas, cada quien en su lugar. La historia pone siempre a todos en su lugar. ¿Irá a renunciar Vianello, Lorenzo Córdoba Vianello, al INE después de que se ha demostrado su ineptitud, su incompetencia y su complicidad en el dinero ilícito y los rebases de topes de campaña por Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la presidencia, después infelizmente presidente? En ese sentido,
decíamos, Lozoya habría entregado 52.380.000 pesos a legisladores panistas para que aprobaran las reformas del Pacto por México. Así que esas reformas que nos plantearon como revolucionarias, extraordinarias, como absolutamente benéficas, que tuvieron hasta el descaro de promocionarlas en las telenovelas. De ese tamaño fue la enajenación y la manipulación del pueblo mexicano, pues nada más y nada menos que fueron producto de corrupción, de sobornos en estos que se hacían llamar representantes populares. ¿Para qué? Para entregar el patrimonio nacional, los recursos naturales, a manos, a intereses financieros nacionales y extranjeros, en detrimento de las arcas públicas, del interés nacional y de las necesidades y derechos de todas y todos los mexicanos. Nos vieron la cara, amigas y amigos, y sobre todo se burlaron del pueblo de México. Que no se nos olvide, PRI y PAN se burlaron, saquearon, robaron y traicionaron al pueblo de México. Esa es la realidad. Pues con eso decimos hashtag Terremoto Lozoya, cerramos el tercer contenido del día de hoy y ya vamos al cierre de la emisión. Finalmente concluimos con este artículo de opinión de Jorge Cepeda Patterson que etiquetamos con el hashtag Empresariado con Visión Social. Esta nota la recuperamos del portal de noticias, sin embargo, está publicada el 16 de agosto y la escribe el corresponsal del medio, periodista e investigador Jorge Cepeda Patterson. Y dice así: Slim al rescate, corazón de oro o solo oro. Bien, este miércoles inicia la nota, se anunció que la Fundación Carlos Slim, buenas noches, Alinka Ponte, gracias por acompañarnos, bienvenida a la transmisión. Este miércoles se anunció que la Fundación Carlos Slim desembolsará varios cientos de millones de dólares para que los mexicanos puedan tener vacunas contra el COVID-19 lo más pronto posible. Decíamos, la Fundación Carlos Slim hará la inversión inicial, la inversión del capital semilla, con la cual se llevará a cabo las fases de prueba de la vacuna, que estará ya siendo probablemente aprobada en el mes de noviembre, como se ha anunciado esta semana, para que a través de esto se pueda comercializar y con ello comprar a esta fundación, a la farmacéutica y a la Universidad de Oxford, que son la parte científica de la fabricación de la vacuna, la compra de las vacunas por parte de los gobiernos, en este caso inicialmente de México, de Argentina y seguramente de otros países latinoamericanos o de otros países de la región. En una operación vertiginosa y con la aprobación del gobierno mexicano, la fundación logró convencer al binomio de la Universidad de Oxford, creadores de la fórmula, y al laboratorio AstraZeneca, a cargo de las pruebas y eventualmente la fabricación de las vacunas, para producirlas en Argentina y en México. Para poder distribuirlas en el mercado a principios del año próximo, AstraZeneca tenía que producirlas desde ahora, pese a que la vacuna aún se encuentra en la fase 3 y podría no ser aprobada por las autoridades sanitarias. Para acortar tiempos, la Fundación Slim ha puesto el cheque que en el peor de los casos podría ser a fondo perdido. Incluso si se aprueba, solo se recuperaría el capital aportado a razón de $4 por dosis. Se anuncia un total de 150 millones de vacunas, lo cual supondría un desembolso de 600 millones de dólares. El anuncio ha dado lugar a toda suerte de reacciones en la opinión pública. Pero dice Jorge Cepeda Patterson, a mi parecer, parece que en realidad Slim no es un mal tipo para obtener tanto dinero. Nunca ha sido ostentoso, nadie puede hablar de su yate descomunal o un avión faraónico. Sus hijos no son juniors insufribles, ni mucho menos, y desde hace años dedica la mayor parte de su tiempo a la filantropía. Lo que sí es cierto es que resultó alguien con enorme capacidad para aprovechar las peculiares circunstancias de nuestro capitalismo amañado en las últimas décadas. Nunca entendí, continúa Patterson, el orgullo que despertaba entre algunos mexicanos que Carlos Slim fuera considerado el hombre más rico del planeta. Al contrario, deberíamos sentirnos avergonzados de ello, apunta. En última instancia, Slim no es culpable de ningún delito hasta donde se sabe, ni ha estado envuelto en escándalos de corrupción, lo cual ya en sí mismo es de llamarle la atención en nuestro medio. Tampoco es que se le convierta en dama de la caridad. Ningún millonario llega a hacerlo pidiendo permiso y ofreciendo disculpas.
Los mexicanos que forman parte de la lista Forbes no son mejores ni peores personas que los dueños del dinero de otras latitudes. Son individuos que no han nacido o se han colocado, en las posiciones en las que pueden aprovechar oportunidades y gozan de un extraordinario talento para hacer dinero, de la misma manera que otros tienen habilidades superlativas para contar chistes, dibujar un rostro o simple y sencillamente contar la información, contar las noticias. Que en México hayan surgido ballenas de este tamaño en un mar de tan poco calado tiene que ver con la eliminación de muchas otras especies que podrían hacerles mellas y que sí operan en Francia, Canadá y países similares, es decir, empresarios competitivos. Lo cierto es que pocas veces se ha generado esta real competencia en nuestro país, sobre todo en los llamados gobiernos liberales. Por eso se generó una oligarquía muy compactada, muy alineada a los grupos de poder político en nuestro país y que generalmente se enriquecieron a manos llenas y no hubo una devolución de ese enriquecimiento desde una perspectiva de visión social a la población de nuestro país. Nuestro top 10 del billete es el resultado de una economía distorsionada en la que unos cuantos gozan de privilegios y actúan en mercados cautivos propicios para el sobreprecio y a la manipulación. No son las personas sino las circunstancias. No es que sean más listos o más desalmados que los millonarios argentinos, brasileños o turcos. Simplemente encuentran mejores condiciones para la acumulación desmesurada. En beneficio de Slim, señala Patterson, debo decir que a diferencia de la mayor parte de los ultramillonarios del país que como la selección mexicana se convierten en alfeñiques al enfrentarse a ligas superiores, el dueño de Telmex ha tenido éxito en otros mercados. Claro Video es líder en telefonía y cable en varios países de América Latina. Grupo Carso tiene fuerte presencia en España y en Estados Unidos, aunque no ha carecido de éxitos, aunque también ha padecido descalabros grandes. Tengo la impresión de que de un tiempo acá Carlos Slim parece estar más interesado en su imagen, en su legado, en su responsabilidad frente a la situación del país, sabiéndose señalado que en acrecentar su fortuna a cualquier costo. Vamos, para ponerlo en términos bíblicos, parecería estar buscando las puertas del cielo, porque en materia terrenal ya es dueño de todo el edificio. Bien por él y mejor por nosotros. Hay razones para agradecer que así sea, pero tampoco para endiosarlo. No es el equivalente del instituto para devolverle al pueblo lo robado, pero no está mal que haga un esfuerzo inusual considerando que buena parte de su fortuna, como la de muchos otros empresarios, surgió de rentabilidades y márgenes de operación que debieron quedar en manos de muchos otros mexicanos. No se trata de satanizarlo ni de beatificarlo, solo de festejar que por esta vez haya pensado primero en México. Y aquí, amigas y amigos, la reflexión importante sobre este hashtag empresariado con visión social. ¿Cuántos empresarios, de los grandes corporativos, tienen esta actitud? Tienen esta postura. En los encuentros y también desencuentros con el sector empresarial de nuestro país y el gobierno mexicano actualmente, se ha develado que algunos empresarios de los grandes, de los peces gordos, han empezado a entender esta función social de las empresas, esta visión social. Han empezado a reconocer también que se han enriquecido a manos llenas y que han tenido oportunidades incluso ventajosas en muchos de los casos, y que es tiempo de devolver algo de lo mucho que han obtenido con el esfuerzo de los trabajadores, de los profesionistas y de los recursos de todas y todos los mexicanos. Así que enhorabuena, levanta la mano el ingeniero Carlos Slim. Esperemos que poco a poco muchos otros le sigan el paso y tengamos ahora sí a un empresariado a la altura de las circunstancias, un empresariado comprometido con el pueblo de México, comprometido con el pueblo que también lo ha enriquecido a través de su esfuerzo, de su trabajo, y que pues es tiempo de decir de qué tamaño es realmente la empresa mexicana, sobre todo los grandes empresarios, porque me queda claro que la micro, pequeña, mediana empresa siempre ha estado, siempre se ha mantenido, y hay que decirlo,
son en la mayoría quienes no han despedido a sus trabajadores en el marco de esta contingencia. La semana pasada les decíamos, con un mensaje de solidaridad y empatía, reiniciar poco a poco nuestras actividades y el consumo para reactivar la economía. Estuvimos en un hotel, voy a decir en qué hotel, el Ryu Palace. Inicialmente les había yo dicho que estábamos en Jalisco, pero es que realmente estamos prácticamente un pie en Jalisco, un pie en Nayarit. El hotel se encuentra en Nayarit y quiero comentar esto porque, dicho por las meseras, por los trabajadores del hotel, el hotel, a diferencia de otros, no los despidió y les siguió pagando su salario. El hotel acaba de abrir hace 20 días. Se aventaron prácticamente 2 meses y ni un solo trabajador dejó de recibir su salario. Esas cosas hay que destacarlas. Por ahí también tuvimos acceso a una anécdota de un taxista que nos llevó al aeropuerto y nos decía que uno de sus familiares había muerto de cáncer en un hospital en Jalisco, ahí sí en la parte de Puerto Vallarta en Jalisco, y que uno de los médicos le ofrecía a su tío, el esposo de la persona fallecida, era su tía, que le ofrecían 20,000 pesos por firmar en el acta de defunción que su paciente había muerto por COVID. Y que él lo filmó y lo reprodujo en redes sociales. Voy a tratar de recuperar el video. Y que además no fue el único caso. ¿Qué quiere decir? Que hay gente de dinero que está poniendo lana para incrementar las cifras de fallecimientos por coronavirus. Y hay un botón de muestra. ¿Quién sabe más en dónde más esté pasando? ¿Y esto a qué intereses obedece? ¿Y quién está pagando estos recursos? ¿Con qué intención? ¿Qué intereses se les han lastimado para que estén actuando de una manera tan perjudicial, dolosa, mezquina, verdaderamente infame, como el caso que estamos comentando? Por un lado, el caso de un hotel, de una empresa que mantiene a sus trabajadores, que no los despide y que los recontrata de inmediato para que sigan con sus actividades cuando reabren sus puertas. Y por otro lado, el caso lamentable de alguien que ofrece dinero para tergiversar la información de las defunciones, en este caso en el estado de Jalisco, en un hospital público, y que este fenómeno, ¿en dónde más está ocurriendo? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo está patrocinando y con qué intereses? Así que ahí lo tenemos, hashtag amigas y amigos, empresariado con visión social. Y con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Vamos rápidamente a recuperar lo que fue la agenda, me canso ganso, la agenda presidencial en los últimos días. El 11 de agosto se decía en conferencia de prensa: confiamos en el pueblo de México para superar la epidemia de COVID-19. También el 11 de agosto, reunión con Claudia Morales, Olga Santillán y Mónica González. Están propuestas para la presidencia del Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación. Son auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo, todas ellas mujeres orgullosamente de origen indígena. El día 12 de agosto, en conferencia de prensa, se dijo: el mandato de los mexicanos es eliminar la corrupción y la impunidad. 12 de agosto también, reunión con madres y padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El compromiso es por la verdad y la justicia, no claudicaremos. 13 de agosto, el cimiento y distintivo de nuestro gobierno es atender las necesidades del pueblo, en conferencia de prensa. 14 de agosto, en conferencia de prensa desde Acapulco, Guerrero. El 14 de agosto también conferencia de prensa y programa de mejoramiento urbano desde Acapulco, Guerrero, inauguración de obras. 15 de agosto, una buena noticia: en agosto ya hemos recuperado, dijo el presidente, 52,455 empleos, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una lucecita que indica que vamos a salir del túnel. 16 de agosto, es muy probable que a partir de noviembre se tengan los resultados de la vacuna contra el COVID-19. De ser así, se produciría de inmediato e iniciaría una campaña universal de vacunación gratuita en nuestro país. El día de ayer, 17 de agosto, en conferencia de prensa se dijo: vamos juntos por la transformación de México. Hace 15 horas, en conferencia de prensa, continúan los esfuerzos para mejorar el sistema de salud pública. Y también hace 6 horas, hoy en la mañana, dijo el presidente,
hablé de cómo Salinas, hablé de cómo Salinas de Gortari privatizó el puerto de Veracruz por 50 años y el 6 de julio de 2018 el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, vayan ustedes a saber por cuánto dinero se amplió la concesión hasta el 2094, es decir, prácticamente por un siglo la concesión del puerto de Veracruz a una empresa privada. Ni en el porfiriato se había actuado de esa manera. Por supuesto, dijo el presidente, se actuará por los cauces legales para investigar qué fue lo que pasó ahí y desde luego echar para atrás ese contrato absolutamente lesivo a los intereses del pueblo mexicano. Pues con esto estamos terminando, amigas y amigos, la transmisión. Vamos a mandar los saludos a quienes nos acompañaron y desde luego también a agradecer y leer sus comentarios. Ángeles Dávalos, Edna Martínez Mendieta, Maru Belpe, Ángeles Dávalos nos decía evitar la infodemia y crear un criterio propio y verificar la información completa. Maestro José Luis Contreras, Ángeles Dávalos, Susana Velázquez, Banner Retana Vaz, Nar Nieto, aquí alguien con signos chinos o japoneses, no supimos. Nar Nieto nos dice, felicidades compañero Manuel por seguir presentando temas actuales desde tu singular e interesante perspectiva. Bueno, pues muchas gracias, gracias y bienvenido. BG Jim, buenas noches. Neg López, buenas noches, saludos. Lore TL, buenas noches. Palafox Caterín, Alinca Ponte, Jack Iturbe, Patricia Sainz, la vacuna de Rusia estará lista primero que la de Inglaterra, yo prefiero esa, dice. Bueno, pues el presidente dijo que si está lista no se descarta la compra. Por ahí escuché que Marcelo Ebrard está muy avanzado en la comunicación para ver si se puede, perdón, ya ando tirando aquí cosas, si se puede adquirir esta vacuna, lo que suceda primero, dijo el presidente, pero también lo que suceda con mayor seguridad para la salud de todas y todos. Ángeles Dávalos, esta vez está haciéndolo, el caso de Carlos Slim, Ángeles Dávalos, esta vez está haciendo lo correcto, pues tiene una gran figura de ejemplo en el presidente. Ángeles Dávalos, exacto, esperamos que se sumen más. Patricia Sainz, no olvidemos que Slim fue el favorecido del sexenio de Salinas, o sea, también ahí está el asunto, la historia siempre nos recuerda de dónde venimos, pero bueno que hace algo por el pueblo de México. Ángeles Dávalos nos decía, los trabajadores de esa cadena de hoteles, todos tienen trabajo de planta y además todos tienen prestaciones. El caso de Ryu Palace en la ribera de Nayarit, pegadito al lado de Puerto Vallarta de Jalisco, es Puerto Vallarta, pero ya de un lado del hotel está Nayarit y del otro lado está Jalisco. Moni Perview, buenas noches, bienvenida. Pues si te incorporas recién, ve la repetición, ya estamos terminando. Les recuerdo que este contenido es un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Les pedimos nos apoyen con su like y su suscripción en nuestro canal de YouTube. Compartan los videos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Estamos próximos a llegar a nuestras primeras 100 emisiones y también estamos muy cerca de alcanzar nuestros primeros 100 suscriptores en nuestro canal. Les pedimos su apoyo para que lleguemos a 100 de 100, las primeras 100 con los primeros 100 suscriptores. Vayan a YouTube. Si no tienen un canal, ábranlo. Díganos de qué va su canal y aprovechen para suscribirse, porque para hacer la suscripción tienen que tener canal en YouTube. Apóyennos para llegar a 100 de 100, estamos en las 97, hasta donde vi lo último llevamos 90 suscriptores, así que nos faltan 3 para llegar a 100 emisiones y nos faltan 10 suscriptores para llegar a los primeros 100 simpatizantes de nuestro canal. Apóyennos. Y no olviden mañana ver la transmisión extraordinaria de Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos en pasaditas de las 9 de la noche. Nosotros nos volvemos a ver el día de mañana
el día martes, perdón, en punto de las 10 de la noche. Muy buenas noches, que descansen, gracias y hasta la próxima.